¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El Congreso Nacional ha estado tramitando durante las últimas jornadas el proyecto de ley que modifica la fecha de las próximas elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Esto producto de la alta tasa de contagios de COVID-19. La idea es poder reducir justamente los efectos de esta enfermedad y garantizar que las elecciones se hagan de manera segura para toda la población. Vamos a revisar, antes del diálogo, todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo que posterga las elecciones municipales, de gobernadores regionales y convencionales constituyentes por motivo del COVID-19. La normativa cambia las fechas originalmente fijadas para el 10 y 11 de abril para los días 15 y 16 de mayo. La reforma contempla el cambio de las fechas referidas en el artículo 130 de la Constitución sobre la elección de los convencionales constituyentes y en artículos transitorios que se refieren a elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes. Además, cambia la fecha de la segunda vuelta de los gobernadores regionales para el día 13 de junio y las autoridades asumirán formalmente el cargo el 14 de julio. Sobre la fecha de las primarias presidenciales, estas se realizarán el 18 de julio de 2021. A su vez, se modifica la fecha de mandato de alcaldes y concejales, que ya había sido prorrogado hasta el 24 de mayo, hasta el 28 de junio de 2021. Los alcaldes que se postulen a la reelección se mantendrán suspendidos hasta el día siguiente de verificada la elección. Asimismo, se contempla una nueva disposición transitoria que suspende la campaña electoral aplicable a las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes desde 24 horas del día de la publicación de esta reforma hasta las 24 horas del 28 de abril, retomándose entre el 29 de abril y el jueves 13 de mayo. Y revisábamos ahí en la nota introductoria los antecedentes respecto de este importante proyecto que pasamos de inmediato a comentar en el diálogo, en la conversación con el diputado Luis Rocaful que nos acompaña. Diputado, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Diputado, bueno, vamos de inmediato a este tema que es obviamente de la contingencia y que producto de toda la situación sanitaria que se ha dado, obliga a posponer un proceso que quizá es, desde el punto de vista electoral, el más importante de los últimos 50 años en Chile. Sí, efectivamente, acá coinciden dos cosas. Como usted bien lo dice, me parece que uno de los eventos más importantes donde vamos a elegir a las personas que van a estar encargadas de coordinar y poder redactar la nueva propuesta de constitución, se cruza con esta pandemia, con esta amenaza que hemos tenido como planeta prácticamente de todo el mundo y principalmente en nuestro país donde nos hemos más afectado. Así que en ese sentido, por supuesto que obliga a alterar las fechas en bien de la vida y de la salud de la gente. En ese sentido, diputado, habían algunos sectores igual que estaban todavía un poco reticentes a hacer este cambio, más allá de el reconocimiento de que la enfermedad es muy compleja y que ha costado mucho combatirla y que los casos no van a bajar. En cuanto a lo que significan las medidas que se están adoptando o que se deben implementar para evitar que en un mes más, en 40 días más, en 50 días más, sigamos con el mismo número de casos. ¿Qué pasa con eso? Esta postergación, si bien es cierto, no garantiza nada en ese sentido, pero ¿hace que el proceso vaya a ser más seguro finalmente? A ver, primero hay que pensar que esto no tenía otra alternativa que suspender la elección el día 10 y 11 de abril. Y en eso yo creo que no hay discusión. Hoy día nos avalan durante muchos días más de 7.000 personas contagiadas, llegamos a tener más de 8.000 personas, pasamos el millón de contagiados, por lo tanto esto nos está golpeando mucho más que la primera vez. Ahora bien, respecto a la segunda parte, lo que tiene que ver con fijar una fecha, yo por lo menos no estuve de acuerdo en fijar esta fecha porque hoy día no tenemos ninguna certeza. De hecho, alguien dijo, apostemos a que vamos a estar mejor. Sí, hay un argumento que tiene que ver con las vacunas. A mí me parece que las vacunas pueden incidir, pero hoy día no hay una certeza de que eso realmente sea contundente para poder fijar una fecha. Yo, en mi opinión, la fecha tenía que haber quedado abierta, se tenía que haber pensado en un tiempo mucho más
largo. Yo sé que esto tiene perjuicios, tiene consecuencias políticas, pero hay una cosa primordial que tiene que ver con la salud y también tiene que ver con las candidatas y candidatos, es decir, fijar una nueva fecha y no tener la seguridad de que el 15, 16 de mayo, que es la fecha donde se deberán realizar las próximas elecciones, nadie nos garantiza que esa fecha va a ser, porque si tenemos las mismas cifras de ahora o semejantes similares, creo que vamos a tener que nuevamente legislar para volver a posponer este proyecto, este evento eleccionario. Pero eso no podría ser contraproducente, no le podría quitar un poco de credibilidad a todo el proceso, considerando que se viene esperando desde, bueno, pasado el estallido social. ¿No sería quizá ahí negativo para este mismo proceso el hecho de volver a suspenderlo? Por esa misma razón, yo era partidario de suspender, de fijar un horizonte mucho más largo o simplemente dejar la fecha suspendida hasta nuevo aviso, hasta tener la certeza. Sería un poco impopular, pero la verdad de las cosas es que hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Esto no está pasando en otras partes y no nos está pasando a nosotros, nos está pasando a nosotros. Y ocurre que también en nuestro país, en grupos o en personas que no han tenido ningún vínculo con la enfermedad, que no han tenido ningún familiar fallecido, por supuesto que ellos lo miran desde fuera y como que nunca les va a llegar. Pero esto nos atañe a todos nosotros, a todos nosotros. De hecho, cerca de 40 parlamentarios y parlamentarias tuvieron que irse a cuarentena en nuestra ciudad, justamente, en el Congreso, por esta razón. Entonces, ojo, acá hay un tema muy complicado y tiene que ver con la vida. Es decir, estamos viendo los índices en estos momentos que tienen que ver con el colapso de las camas UCI. Y el problema acá mismo en Valparaíso con el Hospital Bambino respecto también a una situación tan penosa como cuando ya las personas están fallecidas y no tener dónde tenerlas, que es un problema que se produjo y que se puede producir también en otras ciudades. Las cifras están aumentando, por lo tanto, acá sí, es cierto, algunos, digamos, verán que cambiar de fecha cada rato comienza ya la incredulidad, pero estamos viviendo un momento complicado y ese momento complicado significa tener que hacer reorganizarnos, reestructurarnos en el funcionamiento como país. Ahora, esto, si no va de la mano con medidas adicionales más estrictas en materia de seguridad, no va a funcionar para nada. Bueno, hoy día se hace mucho más necesario de darle un apoyo económico importante a la familia y sin tantas restricciones y obstáculos, porque hay personas que a veces no pueden acreditar o no tienen cómo acreditar la disminución de sus ingresos o figuran ingresos que quizás no son los que ellos gastan. Es decir, hay una serie de obstáculos donde las cuales ellos no pueden acreditar a veces su condición actual socioeconómica y se ve una cosa histórica. Por lo tanto, yo creo que acá vale la pena el tener que todas las familias hoy día de Chile puedan tener los recursos necesarios para poder hacer frente a la pandemia, porque no sacamos nada con tener medidas restrictivas de menor movilidad, ¿cierto? De no desplazamiento, cuando las personas no tienen hoy día los recursos para subsistir. Así que ahí es un tema que ahí puede producirse un gran problema, mucho más incluso más violento que el suspender una elección. ¿El bono universal sería quizá una solución o usted no es partidario de aquello? Porque se dice que quienes ganan más no debieran recibirlo. A ver, es que lo que pasa es lo siguiente. En todas partes siempre van a haber gente que se aprovecha, no se aprovecha, siempre van a haber algunas personas que por error les llegó. Pero yo creo que van a ser los menos. Obviamente, las familias, las personas que no necesitan, no deberán recibir. Y eso está registrado. Tenemos hoy día dos espacios fundamentales. Dos estructuras fundamentales que nos pueden reflejar. Uno tiene que ver con el registro social de hogares, donde están hoy día hay una gran cantidad de familias que han aumentado, recordemos que aumentó de casi 1.200.000 familias, y por otra parte tenemos toda la información de impuestos internos. Por lo tanto, ahí hay una información, quizás que nos quedará un espacio, un segmento de población que podrá aprovecharse o no, pero me parece que es lo menos, porque con eso vamos a demorar en no llegar a familias justamente que realmente la están pasando mal e insisto, quieren sumarse a esto, pero lamentablemente nosotros mismos por un lado los encerramos,
pero por otra parte le decimos, muéranse de hambre. Finalmente, diputado Rocaful, ¿cuál es su mensaje a toda la comunidad en general en el marco justamente de este tema que es tan global, no solo desde el punto de vista sanitario, sino que lo que hablábamos inicialmente, para que el proceso eleccionario en la fecha que finalmente va a quedar pueda ser exitoso? ¿Cuál es el mensaje que usted le entrega a la ciudadanía? Primero un mensaje a la ciudadanía, y decirle a la ciudadanía, sabe que acá hay un tema país, hay un tema de vida, y frente al tema de vida tenemos que ser responsables, y esa responsabilidad tiene que ver con que asuman que este es un momento complicado y que estas fechas pueden cambiarse. Lo que no puede cambiarse a veces es justamente la vida de las personas. Así que yo en ese sentido, la tranquilidad. Y por otra parte, a las autoridades, nosotros mismos, es hacer todos los esfuerzos para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para darle tranquilidad, para darle confianza a la ciudadanía. Perfecto, diputado Luis Rocaful, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista, este tema que es tan de actualidad y que obviamente va a seguir siendo objeto del debate en el transcurso de las próximas semanas, como es el tema de las elecciones y obviamente la pandemia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y seguimos en esta edición de Puntos de Vista analizando el trámite de este proyecto y seguimos la conversación también en esta oportunidad con el diputado Andrés Molina que nos acompaña. Diputado Molina, muchas gracias por conversar con nosotros durante esta jornada. No, gracias a ti, Guillermo, por el contacto y agradecer para que la gente efectivamente tenga claridad respecto a las próximas elecciones y claridad también de que se está haciendo todos los esfuerzos por tratar de aportar de alguna manera desde el ámbito político al tema de la pandemia. Claro, porque usted bien lo dice, es un proyecto que hay que explicarle bastante bien a la ciudadanía respecto del cambio de estas fechas y más allá del cambio de justamente por qué se producen. O sea, todos sabemos que hay un contexto de COVID, pero lo que se persigue con este proyecto y lo que también ha impulsado el Parlamento es justamente la protección de la salud de las personas. Claro, mira, el gobierno y todas las autoridades que ejercen la responsabilidad, en este caso del Ministerio del Interior, el caso del presidente de la República, los intendentes, tienen como primera misión, y está en la ley, la protección de la vida de las personas. Eso es lo primero. Y claramente aquí el gobierno ha recibido informes de la Comisión Médica, de también este grupo COVID, y todos han coincidido con sugerirle al gobierno que posponga las elecciones, porque claramente ese proceso eleccionario trae justamente una movilidad riesgosa y es muy probable que en la fecha que se estaba pensando hacerla, ¿cierto? Ahora en el mes de abril, 10 y 11 de abril, íbamos a tener una situación también muy complicada en los hospitales y también, por otro lado, el ámbito eminentemente político, que es que estamos en un proceso eleccionario de 4 elecciones, 2 nuevas, la de gobernadores regionales y la más, ¿cierto?, relevante, la de constituyentes, donde estamos en un proceso que requiere de una gran participación, como se produjo también en el plebiscito, y lo que se está viendo es que la gente está teniendo temor y las personas no irían a votar tampoco por el miedo a contagiarse, y eso hace que el gobierno, como te digo, por estas 2 razones, pero la más importante es la protección de la vida de las personas, toma la decisión de ingresar este cambio constitucional en este caso, a la Cámara de Diputados inicialmente, que lo vimos, ¿cierto?, en la comisión hasta las 3 de la mañana, antenoche, y ayer, ¿cierto?, durante el día en la sala, y donde votamos el proyecto y se aprobó trasladar la votación para el día 15 y 16 de mayo. Sí, ahora, diputado, en ese sentido, claro, esa es la fecha más importante, que es obviamente la fecha de estas 4 elecciones que van en conjunto, pero también hay modificaciones con este proyecto con las segundas vueltas en el caso de los gobernadores y también con el tema de las primarias presidenciales. O sea, se modifica el calendario completo, podríamos decir. Claro, se modifica el calendario completo, la gente sabe de que en el caso, por ejemplo, de la elección de gobernadores, existe la posibilidad de una segunda vuelta si es que ninguno de los candidatos logra un 40% más 1 de los votos. Eso significa entonces, un mes después, ¿cierto?, hacer esta segunda vuelta de gobernadores. Se planteó en su minuto por el gobierno de hacer también en esa misma fecha la elección de primarias presidenciales. Tenemos este año también, ¿cierto?, la elección presidencial, y hay programada una primaria, es decir, donde los partidos, cada uno de los bloques de sus partidos, tiene la opción de hacer una primaria
y en este caso también se fija la fecha de esta primaria, que se fija para el mes de julio, se traslada también un mes prácticamente de la fecha original. Eso es, la gente todavía no conoce bien, yo no quiero entrar en decirle, mire, va a votarse tal fecha, porque aún esta ley y esos detalles van a estar en el Senado. Lo que sí podemos decir a esta altura, Guillermo, es que, como tú decías, la elección está trasladada para el mes de mayo. Eso yo podría decir con amplia seguridad de que es un hecho. Ahora, diputado, hay quizás dos puntos que han sido los que han recibido mayor cuestionamiento o han sido objeto de mayor crítica. Uno es el tema de estas postergaciones, si es que finalmente no le pueden restar un poco de credibilidad al proceso, en el entendido de que quizás lleguemos a la fecha del 15 y 16 de mayo y los niveles de contagio todavía sigan muy altos y haya que quizás volver a reevaluar la fecha. Y lo segundo, el tema de las campañas. ¿Qué pasa con aquellos candidatos que son los candidatos nuevos, los que buscan, en el caso sobre todo de las municipalidades, sacar de su puesto al alcalde vigente, que es obviamente el que tiene todavía mucha más tribuna y que, digamos, con esta postergación quizás se ve fortalecido más aún en su cargo? ¿Cómo se toman esos dos puntos en específico? Mira, ahí es donde hubo esta diferencia entre el gobierno y la oposición. Nosotros éramos partidarios de evitar todo lo que significaba dentro de la campaña las posibilidades, ¿cierto?, de mayor contagio. Esto significa los trabajos en terreno y, en definitiva, ¿cierto?, los pasacalles, todo lo que eran los letreros en los sectores públicos, todo lo que involucraría el casa a casa, todo el trabajo donde cada uno de los candidatos iba, ¿cierto?, a movilizarse. Pero no así el tema de redes sociales, no así el tema de la radio, y por lo tanto lo que hizo la oposición fue justamente silenciar completamente durante un mes la campaña, una campaña que ya venía, Guillermo, con mucho desconocimiento. Hay que recordar que por primera vez hemos tenido una campaña en febrero, no se hizo nada, la gente no ha entendido todavía ni siquiera qué es lo que hacen los constituyentes, o que tiene que votar por 4 votaciones distintas, no sabe si tiene que votar por 1, por 2, por 3 personas, incluso en los casos de los constituyentes. Hay mucho desconocimiento y la verdad, como dices tú, esto que ha hecho la oposición, en este caso al gobierno, es darle la mayor prioridad a las personas que ya están en los cargos, no abrir los espacios para nuevas personas que en definitiva necesitan tiempo para que los conozcan, necesitan espacio. Y aquí, claro, los partidos dicen, no, es que entonces la derecha tiene más recursos y va a estar en la radio. Yo les digo, bueno, pero los partidos políticos de izquierda son los que más recursos tienen, todos conocen, y ahí está en transparencia la cantidad de recursos que tiene el Partido Socialista, el Partido Comunista, y tienen efectivamente todos los recursos para apoyar sus candidatos también. Entonces, pero a ellos lo que les interesa, en este caso, es darle prioridad a los que hoy día tienen como alcalde. Y también lo vimos en el Partido Demócrata Cristiano, cómo los demócratas cristianos votaron a favor de que efectivamente no se pudiera hacer trabajo en terreno, y tampoco, digamos, votaron a favor para que los alcaldes volvieran a sus puestos. Como ellos tienen hartos alcaldes, los demócratas cristianos votaron a favor de que los alcaldes volvieran a ir este mes completo a su municipalidad, entendiendo además que ellos mismos nombraron un subrogante, es decir, es su persona de confianza, pueden entrar, salir, saber lo que está pasando, contarles todas las ayudas que están entregando para ir al tiro después o acompañar. Nadie le está diciendo nada, pero entonces no querían. Además, digamos, ellos votaron a favor para que entraran. Gracias a Dios, eso se votó en contra y los alcaldes se mantienen este mes fuera, como es ahora también. Ellos siguen recibiendo también su sueldo. La gente debe saber de que los alcaldes siguen recibiendo su sueldo, igual siendo candidatos, aunque no estén en la alcaldía. Eso se cambió hace 2 años en el gobierno anterior. Y bueno, eso llama la atención. ¿Sabes lo que llama la atención, Guillermo, para terminar? Todo el esfuerzo que tiene que ver con un tema de pandemia, ellos lo han puesto en la campaña, como que la campaña es el gran causante de la pandemia o el gran problema. Si hubiese sido así, lo que debiésemos haber hecho es mantener la elección el mismo 10 y 11 de abril y haber hecho todos los cambios necesarios y silenciar las campañas. Entonces, porque si es la campaña la que está produciendo más pandemia, como ellos lo que quieren hoy día es silenciar a los candidatos, yo lo lamento porque se ha equivocado.
Sí, finalmente, diputado, ya para ir cerrando porque nos está pillando el tiempo, consultarle por las medidas sanitarias, considerando que esto se ha pospuesto prácticamente en un mes, pero no existe la garantía de que de aquí a un mes la cantidad de casos vaya a bajar. De hecho, estamos cada día subiendo más. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Se deben endurecer aún más las medidas para la población en general para que el proceso eleccionario del 15 y 16 de mayo finalmente se realice? ¿Está en riesgo eso? Mira, primero decirte que efectivamente el gobierno mostró todo lo que está haciendo en la última semana y media, donde ha habido un aumento importante no solo en Chile, sino que en muchos países. Hoy día ingresó también una serie de otras medidas mucho más restrictivas en los aeropuertos, en los horarios de toque de queda, y por lo tanto se van a hacer todos los esfuerzos. Este es un plazo de prácticamente un mes y medio y un poquito más hasta que se hagan las elecciones, y por lo tanto yo te diría que debemos tener confianza por un lado. También aumenta en forma importante un par de convenios que se hicieron también de aumento de vacunas. Debiera cruzarse también este tema donde las personas mayores ya están siendo todas vacunadas con segunda dosis, y vamos a tener, ¿cierto?, alrededor de 6 millones y un poco más de personas vacunadas con 2 dosis, y vamos a tener 3 millones de personas vacunadas con 1 dosis, y por lo tanto, sin duda vamos a estar y deberíamos estar mejor. Nadie puede, Perfecto. y en esto tú tienes razón, decir con certeza absoluta, que es lo que pedía la oposición, dennos certeza absoluta que vamos a estar bien. Eso no se puede hacer. Mira, ningún país del mundo ha podido dar certeza absoluta en esto. Es decir, y Chile está dentro de los mejores países en todo sentido. Además, estamos capturando, tratando de hacer PCR, somos el tercer o cuarto país que hace más PCR para poder tener a la vista a las personas que están contagiando a otros y que están realmente con positivo. Por lo tanto, honestamente, también ahí estos días ha sido muy duro de no reconocer nada. Es decir, aquí, y ahí es donde uno pierde el sentido de deliberar, de llegar a acuerdos, porque cuando no te reconocen absolutamente ninguna cosa buena de lo que se ha hecho, tú pierdes la confianza en la persona que tienes al frente. Perfecto. Diputado Andrés Molina, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista, un tema que es de la contingencia y que obviamente es tan importante para los destinos del país, considerando que es quizá la elección más importante de los últimos 40 años en Chile. Muchas gracias, diputado Molina, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con este importante proyecto de ley, el cambio en las fechas de las próximas elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.